están cumpliendo 5 años y evidentemente han crecido como podcast. Su comunidad es increíblemente fiel y son uno de esos podcasts que a pesar de todo siempre se han mantenido fiel a su benequeidad. ¿Qué decisiones tomaron como grupo para hacer que el proyecto sea sostenible en el tiempo y que además generara esta cercanía, no solamente con la comunidad de Venezuela, país, sino también con otros países, sin dejar de ser lo que son? Creo que bueno, yendo a cómo mantenemos la conexión, siento que el hecho de ser migrantes nos conecta ya con el venezolano que migró. Entonces creo que hay una gran cantidad ahorita de Venezuela, no solo está en Venezuela, Venezuela está un poquito regada en todos lados y siento que el hecho de estar regados nosotros tres ya nos hacía, quieras o no, conectar con esa gente. Y con el venezolano adentro tenemos amigos, tenemos familia y sí pensamos en algún momento, quizás cuando arrancamos el podcast, que estamos celebrando ahorita 5 años, pero de repente cuando arrancamos, quisimos en algún momento algunos temas como más globales y la verdad es que, no sé, esto no es una verdad para todo el mundo, pero al menos a nosotros nos dimos cuenta que no hay nada más interesante que decir algo sobre ti. O sea, lo que de verdad íbamos a tener datos, donde de verdad íbamos a tener información, cosas que faltaban, por ejemplo, qué sé yo, el episodio que es una investigación bien en humor y comedia, pero que igual investigamos un rato, fue la de por qué usamos pantalones pegaditos. ¿Sabes? Como que eso tiene mucho más valor que replicar cosas de otros lados y al final igual te termina cayendo seguidores de otros lados que dicen, hey, ellos están mostrando esto, nos tratamos de mantener conectados siempre, si preguntamos un tema, preguntamos cómo es ahorita, cómo es allá, entonces si hacemos un trabajo por intentar que, bueno, que bastante gente se siente identificada y que diga, ah, mira, esto está cool por varios lados. Creo que también tiene que ver, obvio, lo de que eh, al final uno es como también su propia audiencia. Entonces, si nosotros estamos afuera y estamos con ciertas búsquedas, también es natural de que la gente que se parezca a nosotros esté en la misma búsqueda. Entonces, como que eh, ese mismo tema de la venezolanidad siempre aparece allí cuando emigras, porque empiezas a cuestionarte como que de dónde eres, qué son las cosas, te das cuenta como, obviamente en los choques culturales te das cuenta qué son las cosas venezolanas, qué son las cosas que son especiales y diferentes en Venezuela y como que indagar en eso te hace más visible cuando estás es raro, pero más cuando estás afuera, cuando estás adentro lo estás viviendo y ya y no te das cuenta. Ok, y justamente, o sea, comentaron que tocan esos temas globales. Algo que justamente los caracteriza es que cada capítulo es como un tema distinto todo el tiempo. ¿Hay algún tema que ya se hayan dado cuenta que les gusta más a su comunidad? O sea, más temas de pop, algo que tenga que ver con Venezuela. Y con esto, o sea, también, ¿qué temas no han tocado aún porque asumen que no están listos? ¿O creen que cualquier tema puede ser tratado si se prepara bien? Yo creo que en verdad tiene que ver más que todo con temas, o sea, siento que todos los temas tienen algo que puede importarnos a todos, honestamente, pero sí de repente hay temas mucho más alejados. Voy a poner un ejemplo de temas que hicimos de repente la ciudad caminable, las supermanzanas que habían en Europa, donde las ciudades están siendo caminables. Eso no es una realidad de, de las ciudades en Venezuela, pues y no estuvieron construidas bajo esa premisa. Entonces es un tema que no fue que dejamos después, sino que como que da menos interés o hay que esperar algún evento o hay que esperar algo que tú digas, ah, esto nos importa ahorita, pero si no es como, no es una conversación para nosotros. Y, Diría, y, y siento que también por el otro lado, bueno, o sea, la verdad es que en cuanto a temas, nosotros no tenemos como un limitante, no hay algo que digamos, no, de esto no hablamos, no, de eso no, o sea, más bien es como que vamos explorando cosas a ver cómo les va y de los que más funcionan son de los que la gente se encuentra como más identificada. Es decir, nosotros empezamos una serie llamada Lo que callan los en la que empezamos a entrevistar al público, o sea, son episodios que son armados por la audiencia, empezamos a entrevistarlos, gente con trabajos, ¿sabes?, comunes que uno ve en el día a día, pero que realmente no saben cómo funcionan, o sea, hemos hecho lo que callan los taxistas, los guardaespaldas, las maestras de colegio, las peluqueras, o sea, los chefs, o sea, hemos hecho como una gama de todo esto. Yo diría que ese es uno de los episodios que más éxito tiene porque eso, la gente como que se encuentra muy rápido en las historias. Eso está cool. Actualmente ustedes son uno de los podcasts más seguidos en Venezuela. ¿No sienten que en muchas ocasiones cargan con una responsabilidad por lo que sea que digan o hagan? Creo que sí ha aumentado un poquito, o sea, creo que al principio no teníamos esa presión. Eh, creo que
Creo que la verdad es que te obliga a investigar mejor. O sea, cuando la audiencia crece y sientes que tiene más resonancia lo que dices, no puedes decir tanta locura. Y no por nada malo, sino porque sientes que, por ejemplo, cuando te equivocas, mucha gente te corrige, te dicen como que no, mira, esto no es así. Justamente, qué sé yo, ay, ahorita no recuerdo un caso específico, pero nos pasaba a veces de que queríamos hablar de, por ejemplo, temas generacionales, puede pasar de que uno dice como que esto opina la gente joven y lo estás basando en un artículo que tiene que ver, que está sacado, qué sé yo, de un medio gringo, la realidad es diferente. Entonces cuando tú hablas de eso y dicen "No, que la realidad de los jóvenes venezolanos es diferente, es otra". Entonces te obliga, ok, entonces hay que entrevistar a los jóvenes venezolanos y hay que saber qué es lo que opinan los jóvenes venezolanos. Entonces como que te da como una mayor responsabilidad de qué vas a decir. eh, Y en por verdad, esa ¿verdad? y por esa responsabilidad siento que hay episodios que quisiéramos hacer, se retrasan un poco más. Siento que, por ejemplo, una vez hicimos uno de béisbol y tuvimos que retrasarlo 2 semanas porque lo que sabe el venezolano de béisbol es mucho. Entonces, o, ¿sabes? Entonces, para hablarlo cool y para hacer chistes, había que investigar bastante. Tenemos, por ejemplo, el de El rap de rap. venezolano, que nosotros hemos hecho bastante rap a lo largo de estos 5 años. Es un episodio que cuesta porque es toda una mitología detrás, hay una importancia en decir quién es, qué nombres no son, entonces como un episodio que de verdad tienes que llevar y sí, la responsabilidad más allá de una responsabilidad es con la misma gente, pues como que no quieres quedarle mal no quieres quedarle mal a la gente que es el objetivo uno de ese episodio, por ejemplo, volviendo a las series o los episodios estos, como que al final quieres que lo vea, lo que callan los maestros, lo vea un maestro y se sienta como, coño, si era mi episodio, y para lograr eso tienes como que investigar bastante. Lo mismo pasa con el del rap, o sea, como que ya la audiencia, creo que la responsabilidad es con la audiencia, que no quieres quedarle mal con, ay, me investigaron mi episodio mal, o Ujú. de esto que yo quería, ¿sabes? Como que ese sentimiento duele un poco y siento que esa es la responsabilidad, como que la audiencia se lleve algo más cool porque está esperando algo cool. Sí, eso es como que Ok. no, creo que la mayor tradición es piratear, es piratearle un episodio a la gente. No, no, Entonces y que como que, bueno, sientes esa responsabilidad de hacerlo bien. La responsabilidad es de cada vez hacerlo bien. No es acerca de como limitarnos o algo o sentir miedo, sino es como que bueno, entonces hay que hacerlo mejor. Este, ustedes se conocen desde hace muchos años. ¿Alguna vez cuando estaban en Plop se imaginaban que iban a trabajar juntos en un podcast? no, porque no existían. No había podcast. No existía, no existían podcast, pero igual sí me imaginaba trabajando en algo. O sea, como en Sí, el muy imaginario, uno, lo digo, mis primeros años en Plop, que siento que eran unos años donde Venezuela todavía estaba en una estabilidad, tú veías la oficina y decías, de aquí va a salir algo sí. eventualmente cool, pues. Entonces siento que eran igual caras que ibas a ver, como las sigues viendo, pues como otros podcasts son amigos, otras, o sea, como que todo lo que ves salió bastante de Plop y creo que eso, no me imaginaba haciendo el podcast, pero coño, yo sí lo imaginaba por ahí, pues. Pero al Ustedes mismo Sí, no, o tiempo, sea, ustedes o no sea, ven. igual a mí me pasa que al menos yo cuando elegí México para migrar, o sea, trabajábamos juntos, nos conocimos por muchos años, fuimos amigos, salimos, todo en Venezuela y decidimos irnos y nos vamos como por partes, digamos. Pero yo cuando realmente elijo México, para mí fue como, bueno, si mis amigos están allá, lo más probable es que pase algo. O sea, tú no sabes qué va a pasar, pero yo sabía que algo podía haber y que si se presentaba la oportunidad, yo iba a estar ahí para tomarla, pues. Y creo que fue un poco lo que pasó también de que estábamos los tres aquí, se abrió una oportunidad, fue como, somos los tres, perfecto. Entonces, en verdad, fue más o sea, creo que fue más algo que pasó en México que desde Venezuela. sí. Ok. Y justamente los tres vienen de otros podcasts. O sea, Estefanía Binato, que Dani con Sebas y Chucho con Víctor, que aprendieron de esos podcasts que los llevaron de proyecto al proyecto del Cuartico. Pues, o sea, creo que cualquier cosa que hagas en otro proyecto es un aprendizaje para uno nuevo. O sea, la verdad es que desde el cómo empezar a hablar en público, ¿sabes? Hasta cómo desarrollar una idea, cómo tener la habilidad de hablar por una hora entera sin sentir el pánico de que te vas a quedar sin palabras, qué sé yo. O sea, como toda esta experiencia de sentarte frente a un micrófono, creo que fue lo que nos unió al final en el cuartico. Pero Sí, sí en creo que el es eso. mío. Es Ujú. lo que dice que al final igual cada proyecto tuyo es bastante
el resumen de lo mejor que ha sacado de muchos proyectos. Entonces, creo que el podcast eso nos dio las herramientas de hablar, de mostrar en tu cara, de probar por primera vez además un formato, de ver cómo es, en mi caso, de entender que tiene que ser constante, que no todos te van a gustar, o sea, que vas agarrando una voz, que fue algo que viví en los dos, o sea, como que un podcast tarda un rato en agarrar la voz, incluso, ¿sabes? Como que muchos podcasts que si yo le llamo después del episodio 6 no salen más nunca. Y que no, el episodio 6 todavía falta ahí como 20 episodios para que agarre voz, pero todos han sumado, pues el trabajo de impro en Estefanía suma para la actuación de los sketches, Santo Robot de Chucho es actualmente como la base visual de los sketches que hacemos, como que igual al final creo que el cuartico es como un resumen de podcast y de todos los años que tenemos trabajando en comedia. Sí, es como un resumen Sí, de nuestras herramientas que hemos sí, aprendido. incluso como sobre el cambio, porque justamente yo de Víctor venía de la radio. O sea, en ese momento justo habíamos terminado el programa de radio en La Mega y estaba empezando como la transición de radio a podcast. Y como en la primera versión del podcast que hicimos sentimos que se parecía mucho a la radio y la gente nos los comentaba. Y como que ahí pillamos como que, ok, esto es diferente. O sea, hay que dejar de hacer estas cosas, estos temas como estéticos son más de radio y como entender de que si esto era un formato diferente que se consumía diferente a la radio, pues. Justamente hablaron de los sketches. ¿Cómo surgen las ideas para los sketches? Y esta dinámica de los sketches más el episodio, ¿es algo que planean mantener en el tiempo o piensan que luego eso podría evolucionar a otra cosa? Creo que arrancó como queríamos de alguna manera un gancho de comedia. En principio no era sketch obligadamente, creo que todavía no lo es. Hay par como el episodio de la Fórmula 1, el blog de Puerto Rico, o sea, hay muchos que no es un sketch, sino es un blog, o podría ser en verdad lo que nos provocara, pero se fue poniendo, de hecho el primer episodio es no como un sketch, como una dinámica hecha en el mismo estudio. Hubo una vez que fueron unas fotos, creo que hicimos un episodio de OnlyFans, hicimos unas fotos de OnlyPants y eran solo unas fotos de nosotros posando con unos panes. Entonces, como que igual ha ido evolucionando y ya creo que se ha vuelto como la marca, es de alguna manera como el gancho. Un amigo alguna vez me dijo que era como el abreboca del tema, que es como que te hace entrar a un tema como diciendo, ok, hoy vamos a hablar qué sé yo, de la música venezolana, entramos con tambores y ya entras como de alguna manera un chiste y se volvió como eso, como el primer chiste y ya se volvió como un gancho que siempre esperan, pues esperan, ya es parte del podcast y yo creo que mientras exista el podcast, eso va a existir. No Sí. sé si ustedes quieren, pues. Y No, 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 sí, sí, sí. esta No, entrevista. más bien, cada vez se hace más grande, pues, o sea, cada vez se hace más grande el tema de sketches, el tema como de visual. Justamente en el aniversario estamos sacando 3 sketches en el mismo episodio. Tiene un intermedio musical, es como que es el episodio soñado, el episodio aniversario. Es como que si Es pudiéramos como, hacer todos los episodios así, los haríamos así. Lo que pasa es que, bueno, falta músculo todavía para poder hacer algo de esa magnitud. Justamente, ¿qué creen que han hecho distinto para mantenerse 5 años cuando tantos podcasts a veces no duran ni siquiera un año? yo creo que es que somos fastidiosos con nosotros. Sí. Creo que nos damos látigo y somos bastante autocríticos y en general como que siento yo, le hemos sido a lo largo de estos más de 250 episodios, casi 300 ya, hemos sido bien fieles a una regla que es que nos tiene que gustar a nosotros y nos tiene que dar risa a nosotros. Entonces, me dirías, todos me han dado risa, bueno, unos más, unos menos, pero bueno, esa siempre ha sido como la batalla en cuanto a temas y en cuanto a sketches. El sketch nos tiene que dar risa a los tres, porque si no nos da risa, es aburrido. El tema incluso que hablamos es como, nos tiene que gustar, o al menos a algunos, no siempre nos gustan las mismas cosas a los tres, pero ir a ver a la Vinotinto conmigo igual es divertido porque a mí me importa, pero si no nos importara a ninguno de los tres, ¿sabes? Como que tiene que tener algo de alma y siento que estos 5 años hemos mantenido esa alma y por el contrario siento que ahorita tiene mucha más alma y mucho más de nosotros que al principio. Entonces te diría que eso ha sido, pues, que nos dé risa a nosotros y que nos divierta. Mientras está Sí, así, sí. O sea, permanecernos fiel a los tres, pues. O sea, lo que sea que eso sea, sea episodio, sea tema, sea una idea, sea una cosa, o sea, todo es como que es que a algún nos tiene que gustar. O
Si no nos gusta, no sale. No estamos haciendo nada por compromiso, nadie nos está vigilando, es nuestro proyecto, entonces son nuestras decisiones, entonces es como es un ejercicio a veces un poco de introspección de qué quiero decir con esto, qué me pasa con esto, por qué esto me interesa, por qué lo quiero llevar a la mesa, lo que sea, es simplemente porque a los tres nos tiene que gustar. Creo Y que Y al creo final que igual como que un tema de originalidad o sea, si es algo que perseguimos intensamente, pues. Es como que siempre nos gusta buscar un ángulo creativo a las cosas, buscar que sea original, por eso como que cada vez hemos disminuido más esto de, tratamos de no hablar tanto lo que se está hablando, porque eso hace que sea un poquito más predecible que vamos a sacar, entonces nos gusta más bien como explorar qué otras cosas nos están hablando, pero que son relevantes, o sea, como nuestro lugar así favorito es cuando conseguimos algo que es relevante y que nadie lo estaba hablando. Ese es como que el lugar perfecto de los episodios que son perfectos para nosotros. sí, y que y muchas veces surgen que así digo, nos obliga creativamente a ver cosas, a hacer cosas, pensar cosas, Ujú. a vivir una experiencia. Mira, voy para allá para ver qué pasa en ese lugar al que yo nunca he ido. Mira, y si vamos para Puerto Rico a ver qué hacen en Puerto Rico, ¿sabes? Como que nos obliga a ver A salir de su zona de confort. Sí. un poco, puede ser, sí, o déjame ver este documental, déjame ver este libro, o estoy viendo algo, algo como un TikTok, pero que digo, por, por ejemplo, esto que salió casi así. Estás viendo algo y dices, ¿por qué el venezolano siempre usa pantalones pegados? Y nos hicimos esta pregunta de una simpleza que estaba ahí y resulta que descubrimos, o sea, y logramos desarrollar una tesis de por qué esto pasa en Venezuela, por qué este fenómeno pasa en Venezuela. Y entonces, eso está cool porque siempre estás como con los ojos abiertos tratando de ver qué hay. Bueno, en 5 años es imposible que no hayan tenido ninguna pelea. ¿Cómo arreglan esos problemas antes de grabar? O cuando es momento de grabar, ustedes como que todos los problemas personales quedan afuera y ustedes como que se ponen un papel. Bueno, uno, somos unos profesionales. Digo, o sea, evidentemente son 5 años, somos socios también, hay diferencias. La verdad es que sí es una pelea muy intensa, es una sentada en una mesa los tres, nos decimos lo que haya que decir, porque no existe, es como un matrimonio, ¿sabes? No sé, esta frase que dicen que es como que cuando tú estás casada no te puedes ir molesta a la cama. Entonces es como que eso se arregla rapidito porque aquí hay trabajo que sacar, aquí no hay, no, yo no te voy a hablar por una semana, o sea, eso no pasa. Las veces que hemos tenido diferencias, nos sentamos, nos las decimos. La verdad es que aquí suele pasar también, o sea, hay unas líneas, hay unos límites entre somos socios, pero somos amigos. Entonces también tenemos como cierta valentía al decirnos las cosas en la cara, como Chucho, la estás cagando en esto, Estefanía, la estás cagando en esto, Daniel, la estás cagando en esto. Y sabes qué, o sea, la verdad es que estamos por algo más grande, pues como que eso es un día y se acabó. Ok. Hace poco vi una entrevista de Nadia María y decía algo sobre Estefanía, que porque estar en una dinámica de hombres algunas veces es difícil, porque sientes que tienes que tratar de que tu voz sea escuchada, etcétera. Obviamente en el cuartico esa dinámica no existe, porque Estefanía, y cito a Nadia María, es la que remata los chistes en el cuartico, y su voz es más que escuchada. Pero hubo un momento en donde no fue así, y tuviste que recalcular, capaz levantar la mano y decir como que, ay, me dejan hablar. No. O sea, es que voy a contestar yo por ti. estoy pensando cómo decir esto que no suene de la mala manera, pero yo he tenido la fortuna o el privilegio de sentarme desde hace bastante tiempo en mesas donde mi opinión es validada y escuchada y, o sea, y, ¿sabes? Y cuando digo una mierda es una mierda y cuando digo algo bueno es algo bueno y punto. Y, o sea, es que no me he sentido de esa manera en el cuartico, entonces no podría decir como que haya sentido que Daniel y Chucho no me escuchan. Yo creo que podría ser al revés. ¡Yo no No, los escucho! y creo que cuando ha pasado algo, no lo has dicho, de repente es como,
Mira, llevan 3 sketches que son demasiado para hombres, ¿sabes? Cantaron la Ujú. Champions con Mau y Ricky, le pusieron la cabeza del pipí a alguien, es como que Sí, 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 acabaron sí. de hombres. O Por sea, eso, o sea, es muy natural. Creo que hay un chiste que ha permanecido por los años en el proyecto que justamente lo hice esta semana, que tuvimos una entrevista y yo dije, claro, porque el fútbol femenil, y Daniel y Chichi, que no se dice femenil, se dice femenino. Y se acabó el programa y le dije, última vez que ustedes me corrigen que no se dice femenil. Y, o sea, esto lo digo como un ejemplo en verdad súper tonto de que es como que no es que yo siento que yo no puedo decir nada en mi propio proyecto o de que esto sea una dinámica ni siquiera, ¿sabes? O sea, Y que no, además no es una dinámica que conviene a ninguno. Entonces, no, es honestamente. que no, sí, exacto, no nos conviene, como que hay muchas veces que yo digo algo que representa lo que puede ser la voz femenina, o sea, o la opinión femenina, mejor dicho, como que no. Las mujeres no hacemos eso, las mujeres hacemos esto y esto, y eso se ve en las dinámicas del programa, en la que ellos dicen, pero eso no es así, y yo digo, no, si es así, o sea, y cada quien tiene su opinión, pues como que ninguna resta. Y más bien ahí está en lo divertido, pues. O sea, ahí está en lo divertido de ser un grupo variado que podemos tener diferentes ángulos y eso, como que justamente con lo mismo que te decía, como de, alguien lo ve, o sea, si, no, si no estuviera Estefanía y dijéramos de que no, porque las mujeres dicen es tal cosa, y no es así, se queda allí y sale así, y la gente dice, no, no es así. En cambio, esta Estefanía obviamente lo comenta, lo dice, y más bien retroalimenta con el mismo programa en pulir esa misma error que pasaría si no estuviera. yo me quedé sorprendido, fue el episodio que nos contó que los pantalones de mujeres no tenían bolsillo. Y que, pero si los pantalones tienen de bolsillo, y ella y que no, y yo y que, ay, una cosa que ella se inventó. Y no resulta que era Y todas las un... mujeres comentaban que no tiene bolsillos, necesitamos bolsillos, o sea, y yo lo dije, pues al final es eso, suma al programa, ¿no? Tengo un pantalón, ahorita pues este no tiene bolsillos. Y las Como mujeres problema tuyo. queremos bolsillos. Creo que al final, bueno, de nuestro lado, creo que al final lo que dice Chucho, pues como que tener más voces es más cool. Sí, es más cool, hay más chistes, se ríe más gente, es mejor, pues. Y que eso, yo siempre me he sentido como que en un punto dije, yo, o sea, no puedo mentir, pues. O sea, entiendo que hay ambientes donde es complicado, pero yo tampoco puedo mentir. Yo me he sentado en mesas donde me han escuchado y por eso he llegado a los lugares a los que he llegado porque me escuchan. También grita full. Eso también. Pero es por mi papá tenía un problemita en el oído, entonces yo también lo tengo, yo grito. ¿Alguna vez sintieron que el podcast estaba repitiéndose o quedándose sin chispa? Creo que más que ajá, momentos, o sea, más que momentos que no hemos sentido, es como que muchas veces lo que está pasando es bastante el reflejo de nosotros. Entonces, como que sin querer, por ejemplo, en enero y febrero nos ponemos más intensos. Los sketches se ponen más oscuros, nos están gustando, pero tenemos que decir como, hey, no todo el mundo está aquí. O sea, aquí estamos nosotros porque siempre cuando nos tomamos de repente una semana de vacaciones, volvemos y que vi películas nuevas. O sea, como que lo No, que tratamos de hacer. incluso el tema, incluso el clima. O sea, pues, que justamente en enero, febrero estamos en invierno en Ciudad de México. Entonces se te pone triste. O sea, te pone triste, te pone más de que ves películas, te pone que te recoge a la casa y eso se traduce en el programa sin querer. O sea, es como que no nos salvamos de esa. El ambiente nos afecta y pasa que en Venezuela no está en invierno, pues. Entonces como que es un choque ahí a veces, pues. Quizás No, en Europa tampoco, como en varios lugares, entonces te quedas como, bueno, o sea, está fino estos 2 episodios, pero de repente en 3 no, ya, ¿sabes? Como no, que Sí. cambiamos la vibra porque en verdad estamos así, o sea, creo que coincide, es más eso, cuando nos quedamos pegados de repente en una vibra o en, una vez hicimos cuantos sketches seguidos empezamos a usar disfraces. En un montón de sketches, hicimos el sketch de una serpiente que era maracucha, que decía las verdades, que era como alguien, hicimos Chimo el Tigrito, que era un tigrito que golpeaba, fue como que usamos muchos disfraces y dijimos, hey, ya hay muchos disfraces, ¿sabes? Como que no Sí. es que nos quedamos sin chispa, sino que decimos, hay que parar de usar el juguete que nos emocionamos. Eso también yo pasa. creo que viene un poco también del tema de la autocrítica, pues como que estamos conscientes de esto que hicimos, funcionó, no funcionó, estamos haciendo esto mucho, no lo estamos haciendo, ¿sabes? Y creo que no fue que se nos fue la chispa, pero
pero hay cosas que hemos aprendido con el desarrollo del podcast. Por ejemplo, bueno, cuando empezó el proyecto teníamos muchas llamadas virtuales con expertos, ¿no? Entonces tenía como otra vibra y ahorita, uno, llamada virtual no hay manera porque, bueno, la pandemia mató toda esa vibra, pero dos, dijimos, creemos que esto es como aburrido, creemos que es mejor si a lo mejor entrevistamos nosotros al experto en privado, le preguntamos cosas, hacemos ta, 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 y somos nosotros quien lo traducimos con nuestra propia comedia, porque al final la gente le gusta escucharnos a nosotros. Entonces, esto nos ha ayudado a ir como midiendo qué tipo de cosas se pueden poner aburridas y cómo mejorarlas, qué tipo de cosas, coño, no, es lo que decía Chucho, no, ese tema se puso ladilla para la gente, vamos a buscar otra cosa. O sea, vamos explorando cuando sentimos que algo, sí, cuando no pega lo suficiente, entonces es como que nos autocriticamos bastante y buscamos la manera de eso, de mantener siempre como esa llama prendida para que siempre sea divertido o lo que sea. Yo creo que, como lo han dicho en toda esta entrevista, para mí ustedes mezclan mucho el humor con la información. Algunas veces, y evidentemente, o sea, no lo quiero llamar periodismo, pero cuando los veo es algo que se me viene a mi mente, ¿sabes? Como que hacen una investigación profunda que es casi como lo que hacemos nosotros cuando vamos a hablar de un tema o lo que sea. Entonces, ¿cómo aseguran de que eso, o sea, de que no se pierda esta información, lo crítico, en lo cómico? No sé. Eh, no sé, yo creo que siempre tenemos como... También pasa que se habla previamente. O sea, nosotros antes de grabar discutimos el tema. O sea, discutimos el tema sin grabar. Nosotros conversamos, damos nuestro punto de vista, porque también pasa mucho de que a veces no llegamos como a un ángulo claro hasta que lo hablamos entre nosotros y rebotamos y decimos, ah, ok, entonces capaz esto es esto, es esto, es esto, es esto. Entonces como que es muy raro que nosotros lleguemos al episodio sin saber nada antes de grabar. Entonces creo que es como que ya está muy digerido al momento de grabar. Al momento de grabar ya los tres leímos, los tres lo conversamos. Sí, es como que Incluso ya. editamos. O sea, creo que Ajá, incluso ya decimos como que, esto es, o sea, sí. esto es lo que queremos decir. Entonces, como que difícil, de repente se pueden pasar un par de datos, pero la idea general ya la tenemos y es como que, hicimos este episodio por esto. Me acuerdo que fue un episodio, ¿cuál fue el que hicimos de tener perros o tener hijos? Que al Ujú. final sabíamos que teníamos este tema que era como pop, de alguna manera, esta discusión, y teníamos guardado un episodio de demografía. De, y era como que la demografía no le va a importar a nadie hasta que no consigamos la manera de venderlo. Y creo que ahí fue como que las dos hicieron clic y Chucho dijo, perfecto, al final les doy los datos de demografía venezolana, que era lo que queríamos. Entonces, como al final también creo que es eso. O sea, al Creo que final el es resto, como muy genuino, ¿no? Como que, además es cómico que cuando son esos episodios demasiado intensos, antes de empezar a grabar decimos, Dios mío, ¿y dónde se va a dar la comedia aquí? Porque esto está complicado, porque es importante no olvidar que somos comediantes, ¿sabes? Pero la Sí. verdad es que también esos son los años de trabajo que te hacen pensar, tipo, aquí es el chiste. y que creo que somos comediantes y eso, por encima de todos comediantes, y cuando lo unes a la información, siento que es al revés, tener la misma información que quieres dar te hace saber la línea del chiste porque siento que va al respeto del otro. Entonces, si conoces el tema lo suficiente, sabes dónde están las líneas, que más bien tener mucha información te da justo dónde puedes y no puedes porque sabes, porque lo entendiste de cuando entrevistaste para personas por un episodio muy nulo como el graffiti, que tenía un montón de códigos. Por ejemplo, ese episodio estaba, o sea, los chistes de ese episodio ha sido uno de los episodios más difíciles en cuanto a se va a picar este, se va a picar aquel, y eso solo nos los dio el haber hablado con un montón de grafiteros bien del mundo, porque dijeron, ok, sí, te permite ese chiste porque lo estás haciendo por otra cosa, ¿sabes? Lo estás haciendo por más. Entonces creo que diría que la información te da más bien y te permite hacer incluso una vara de chiste mucho más arriba porque sabes hasta dónde vas. Y que honestamente también tenemos un trabajo post, o sea, el trabajo del cuartico no solo en el pre, en la investigación y en el durante, que es la grabación, sino que también hay un trabajo post, que es sentarnos, nosotros revisamos los episodios antes de que sean publicados. Entonces,
Realmente es cierto que como comediante puedes estar en el fuego diciendo muchas cosas que se te disparan en la cabeza, pero pasa que cuando revisamos los episodios antes de ser publicados, si hacemos un ejercicio de autoedición, de decir, no, esto que dije está súper desatinado, o sea, me volví loca. Uno lo corta, o sea, que quede el producto como más sensato posible en el sentido de no tengo por qué, si dije una estupidez, puedo autoeditarme y considerarlo y decir, esto queda fuera porque no vale la pena arruinar como esto, una investigación Y, más grande. y también siento que, bueno, que también ahí aparecen los años del Chigüire de los tres. En el Chigüire Polar también creo que fue un buen entrenamiento en saber cómo hablar de temas sensibles en momentos sensibles. Es como que esta misma situación, los tres la vivimos hace varios años en el Chigüire Polar. Creo que la semana, eso fue la semana pasada, sí, no, la semana pasada, creo. Pasó o sea, hubo un episodio importante y, o sea, no hay manera de no hablar de esto y yo necesito preguntar, primero, evidentemente, cómo se siente Chucho, o sea, lo quiero saber, no, y que, mira, no, quiero saber cómo se siente, pero cómo recibió a la gente, o sea, porque cómo recibieron los comentarios, etcétera. Pero también Em, que creo que ya me quedó demasiado claro con el episodio de Patreon de hoy. Si te iba a preguntar si te llegaron muchos DMs o algo, pero ya me quedó sí, bastante sí, sí, claro sí, sí, con sí. el. No, bueno, Pero nada, ¿cómo te sientes después del episodio? nada, me siento muy contento, honestamente. Me siento, obviamente, como lo hablé específicamente en el episodio de Patreon, porque obvio el episodio público fue un episodio un poquito más en caliente del momento. Había menos espacio para una conversación como posterior, porque además no tengo la reacción de la audiencia, entonces como que es un primero sea, es un primer lanzamiento que después hay que esperar ver la reacción. Entonces en el de hoy fue como que un poquito más ya, un poquito más procesado, que igualito falta tiempo. Pero lo que quiero decir es como que ya la etapa de pública, de la serie Glosa como pública, era como lo último que me faltaba a mí en verdad. Entonces era como que ya estaba bastante normalizado en mi vida aquí en Ciudad de México. Ya con mi familia también, es como que estaba todo bastante normal, entonces como que ya me sentía en la comodidad de comentarlo a la audiencia. Obviamente había un poquito siempre va a haber un poquito de miedo, sobre todo de para reaccionar la gente, pero nada, me siento como eso, me siento muy contento, me siento muy afortunado en verdad por la audiencia que hemos trabajado todos estos años, em, por la comunidad que se creó todo en el cuartico, en verdad, que sí creo que es lo que hemos tratado de hacer desde un principio, que es justamente eso, es como fomentar curiosidad, fomentar el ángulo del otro, fomentar empatía, o sea, no fomentar ni siquiera, es como que hablarlo bajo ese lente. Y lo que pasó fue que obviamente la gente que se reunió para ver el cuartico fue una gente con estos valores y cuando toca como algo más personal, reaccionan de la misma manera. Entonces, de ese lado me siento como bien feliz y bien afortunado de que sí, me pueda permitir eso con una reacción que sí, que fue muy positiva. Sí, yo voy a opinar por Chucho, no mentira. No, pero yo sentí como una gran felicidad y orgullo, o sea, experimenté algo que no había experimentado en estos 5 años de proyecto, que fue como, oh, wow, ok, cuando tratas a la gente, a tu audiencia con respeto, ¿sabes? Cuando te das cuenta que puedes hacer chistes sin, ¿sabes? No sé, sin ofender a nadie, sin ser pesado o sin estereotipar, puede ser la palabra. Sí, sí, sí. Eh, Cuando te das cuenta que puedes hacer comedia como que desde este lugar, eh, y la gente responde de la misma manera, ¿sabes? Como que sí, yo puedo estar aquí con respeto, puedo joder, o sea, como todo vino desde un lugar tan genuino y tan bonito que, oye, sí me sentí muy, muy orgullosa de la comunidad que ha hecho el Cuartico, ¿sabes? De que la gente que nos sigue sea como tan abierta, tan curiosa, tan empática, tan que puedan estar ahí y, bueno, tú dices como que, yo he entregado esto y la gente te lo entrega de vuelta. Eso me parece maravilloso. Y además que genera como un efecto como
grupal para un lado. Creo que estamos acostumbrados, sobre todo ahorita que estamos viendo como momentos muy tribales de política, van hacia lo negativo. Eh, y justamente nosotros creo que sentimos lo contrario. O sea, sentimos como que una comunidad tan grande y una audiencia tan grande que expresó esto de manera positiva, que eran mayoría, pero por abrumadora, ¿sabes? La mayoría que comentó positivamente era demasiado, que la gente que hubiera querido comentar negativo se iba a quedar en un lugar raro. Y eso fue bien chévere. Ganó el amor. Ganó el amor. Mira, el episodio más visto del Cuartico es el de Emilio Lovera, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿cómo hacen para retener ese público que les llega tal vez por un invitado que no es su comunidad o no está tal vez metido en su núcleo? O incluso por algún actor que aparezca en un sketch. O sea, ¿qué hacen ustedes para retenerlo? Yo creo que aquí yo sí voy a decir algo, esto es una parte, no, yo tengo una respuesta aquí. Sí, ok, yo dije, chama, yo no sé. No, porque fue el mismo Emilio, fue el mismo Emilio. Yo escuché el episodio de Chiste Eterno de Emilio, que Emilio habló sobre cómo era la audiencia de Reo Rochela. Y me gustó mucho el enfoque de Emilio y Laureano sobre el tema de la audiencia venezolana. Y ellos apuntaban a que fueran todos, a que fueran todos los venezolanos, sin importar edades, clase social, religión, nada, o sea, que todos los venezolanos pueden ser bienvenidos a Radio Rochela. Y hicieron un esfuerzo activo para lograr eso, a nivel de guión, a nivel de pulitura, de enfoque, todo eso, y siento que es algo que desde un tiempo para acá hemos estado muy activos también nosotros. Es como que nosotros queremos que todo lo de nosotros se entienda para la mayor cantidad de personas. Queremos que eso, como que nadie se sienta excluido del programa. Eh, y eso creo que al final funciona, porque también es chévere para nosotros de que nuestra audiencia es bien amplia. Obviamente nuestro grupo principal es la edad de nosotros, eso es lo más natural que pase con cualquier programa, pero tenemos también grupos de que gente de 18 a 25 años nos ve, como también gente mayor de 45 años nos ve, como gente que nos escribe mayores de 60 años nos ven, es como que nos ve gente de todas las edades, entonces como que eso es súper positivo y justamente hace eso, hace de que si llegaste por el episodio de Emilio, y viste otro episodio y hay esa sensibilidad, te vas a quedar. O sea, no te vas a sentir excluido por tu edad, por tu clase social, por lo que sea, y te vas a quedar viendo el programa. Entonces, como que ese es nuestro enfoque. Y que yo creo que, volviendo a lo de siempre tener algo que te importe, siempre siento que la gente que se va a quedar, si yo, o sea, cuando le decimos a Emilio que vaya y queremos grabar con él es porque admiramos algo en Emilio, queremos algo en Emilio, entonces siempre siento que eso hace que tanto la audiencia de nosotros es como que, bueno, si nos quiere a nosotros, vamos a traer a esta persona que en este caso todo el mundo quiere a Emilio, pero la gente que de repente no nos conoce a nosotros y viene a Emilio, tratamos a Emilio con respeto, todo lo que nos gusta, o sea, nos gusta de verdad estar entrevistándolo. Y siento que eso se nota y la gente que se va a quedar es como, bueno, tenemos en común Emilio, de aquí vamos, ¿sabes? Como que siempre llevamos algo que nos guste, algo que realmente nos importe, luego ese público se va a quedar porque ya nos importa una cosa en común y luego vamos a conseguir otras cosas, como dice Chucho, pues que tratamos que todo el mundo se sienta cómodo. Entonces, siempre siento que el solo hecho de llevarlos ya va a hacer que algunas de esas personas se queden porque ya tenemos algo en común que es el invitado. Sí, yo creo que como dice Daniel, además, estoy tratando de hacer memoria y realmente no me llega. O sea, creo que todos los entrevistados que hemos tenido en el Cuartico es porque nos gustan. O sea, no es una obligación, nuevamente aplicamos lo mismo. No es que alguien nos está pidiendo, nos deben algo, mira que, o sea, no es un favor, no es, es como que si me gusta, lo tenemos. O sea, y aplica o para Daniel o para Chucho, entonces eso. Al final se traduce como que si me gusta a mí, ya tenemos esto en común. Ahora, no sé si al principio cuando comenzaron todo esto o incluso ahora tienen algún podcast venezolano o no venezolano, latinoamericano o no latinoamericano, en el que digan, nos inspiramos tal vez de esto. O tal vez, oye, no sé, lo que están haciendo estas personas en X país me parece que está
divertido y pudiese ser algo que tal vez en los próximos 5, 10 años, lo que dure el cuartico, que espero que sea mucho, pues puedan replicar o tal vez puedan hacer algo parecido. Yo me atrevería a decir, hablando, no sé si creería en el nombre de los tres, que no lo aterrizaría solamente en un podcast que nos haya inspirado. Para nosotros la inspiración está como en muchos lugares, ¿sabes? Como los 5 años del cuartico, nosotros lo vemos como los 50 años de Saturday Night Live. O sea, es como que, oh, mira todo lo que hicieron, oh, mira cómo lo llevaron, ok, mira esta vibra, qué cool, nosotros podemos hacer algo así. Pasa mucho con los sketches, que son como, y si hacemos esto, pero llevado como a la película de Interestelar. Y si hacemos esto enfocado en la película de Sherlock Holmes. O sea, como que la inspiración creería que está como en muchos lugares, pues, como Yo creo cosas que es de muchos cosas lados. que vemos, películas, documentales, series que vamos, países que visitamos y vemos y decimos, ah, ok, sí funcionan las cosas aquí, es más grande. Sí, yo también creo que la inspiración es como, no es de un solo podcast que dijimos esto, sino fue como muchas vibras, ¿sabes? Fue como eso, de repente, y que incluso van en el camino, pues, porque uno podría que pensar que fue solo cuando uno comenzó, pero el podcast no es igual cuando comenzamos. Entonces, siento que eso ha ido pasando y de repente Estefania llega, miren, se regalan dudas, hablan más del corazón, nosotros no hablamos del corazón, y esa es una parte. De repente llega Chucho y dice, mira, salieron unos sketches nuevos, están haciendo cosas actuales y volvemos como a ir replanteando cómo queremos, ¿sabes? Como que tratamos de dejarnos fluir e ir integrando cosas, como dice Estefanía, siempre tenemos bastante inspiración de los tres, creo que vemos bastantes cosas y de tratar de hacer cosas que nos gustan. ¿Y ha habido algo ahorita gente que hayan visto y hayan dicho, oye, sabes, como que me puedes o un episodio que hayan hecho hacia atrás? Es que creo que en el tema de podcast, no tanto, si somos honestos. Eh, Creo que nuestra visión, esto lo hemos comentado, es como que nuestra visión del podcast apunta más a como es una revista, que como es un podcast. A una revista quiere decir una revista cultural tipo The Atlantic, tipo New Yorker, que son revistas como que te tienen un artículo de política, te tienen un artículo de cultura, te tienen un artículo de ciencia. Entonces nosotros nos vemos un poquito en esa dinámica, que es como que hay un episodio de política, hay un episodio de cultura y un episodio de ciencia. Hay episodios sociales, hay episodios de chismes, hay episodios, o sea, entonces como que más bien vemos la inspiración en otros formatos. eh, Porque además pasa que si hay un podcast ya lo hice alguien. Entonces no, nos gustan, por eso nos gusta como integrar cosas de otras disciplinas, porque en esa integración es donde aparece algo nuevo. Es como que es exactamente eso, como que no sé cuántos podcasts hay que incluyen sketches. Pero esa fue nuestra integración, fue que qué tal si metemos el sketch y lo ponemos esto. Y luego convierte en esto, como que hay mucha libertad no me acuerdo qué estábamos haciendo que dijimos y que no hay reglas. O sea, es como que nadie nos está diciendo que el podcast tienes que cumplir con esto porque hay un ejecutivo diciéndome, no hay ni un ejecutivo ni nada. O sea, podemos hacer lo que queramos. Entonces, por eso, qué sé yo, nos fuimos a Puerto Rico y grabamos lo de Puerto Rico. Y dijimos, y el episodio lo podemos grabar en Puerto Rico, en las sillas, en el Airbnb de Puerto Rico para que se vea puertorriqueño y tenga la imagen de Puerto Rico y tenga el sonido y el sol de Puerto Rico. Y es como que, y todo eso creo que no lo agarramos tanto de podcast, sino lo agarramos de otras disciplinas, diría yo. Voy con las últimas dos preguntas para cerrar. Y la primera es, está como un poco como intensa, pero bueno. Si el cuartico terminara mañana, ¿qué legado creen que están dejando? Oye. Ten, ten. No, yo creo que Esa es la todavía no lo parte hemos del ego. todavía no lo hemos dejado, reina. Falta que jode. Falta, si no llegado, faltan años todavía. Anótame eso en la cita. Que falta llegado, no joda. Años. No, yo Bueno, creo pero que en un momento hipotético. No, yo Yo diría. tengo Yo tengo una. una, yo tengo Ok, una, yo tengo ok. una. Yo diría que el legado. ¡Ay, Dios! ¡Qué ridícula! Yo diría, al menos para mí. O sea, la verdad es que esta respuesta es casi que para mí. Es la búsqueda de la comedia. O sea, somos tres comediantes que nos gusta reírnos y nos gusta hacer estupideces y nos gusta hacer chistes y nos gusta y vamos a un lugar y hacemos chistes y vamos a un lugar y tratamos de hacer algo. O sea, siempre estamos como
en la búsqueda del, ¿sabes? Del chiste y la búsqueda de la risa, la búsqueda de cómo saco la risa aquí, ¿sabes? Y creo que eso es un valor bonito como comediante porque, digo, si logramos inspirar a un comediante en Venezuela, qué sé yo, a un chamo de 18 años que dijo, esto me da risa, ¿qué puedo hacer yo? Y logró entender que siempre no importa el tema, no importa lo que sea político, sea más social, sea, ¿sabes?, más pop, siempre estamos en eso, de buscar la risa, de sacar el chiste. Si él se inspira para hacer algo él o ella, ya para mí eso es suficiente. A mí en el tema, yo creo que de los sketches, creo que sería como importante. Em, Venezuela tiene una historia larga de sketches, es como un elemento cultural, yo diría importante, y además creo que Venezuela, la comedia es algo importante para... siento que hay países que valoran más la comedia que otros, nosotros la valoramos mucho, y siento que el sketch forma parte de eso, y si uno entra en la lista, si uno entra en la página Wikipedia de programas de sketch de Venezuela, estoy tranquilo. ¿Y Daniel? Ah, no, ya dijo. Ah, ya Sí, sí, Daniel que armó no un hay, que peo. no hay, que No no hay, que queremos no un No, hay. peo. honestamente, más allá del legado, lo que se haga o se deje en cuanto a comedia, solo le va a importar a comediantes, guionistas y escritores. Siento que ese es un legado. Me quedo es con lo bonito, con lo que la gente se queda, que está pasando. Full gente nos escribe a veces, me siento sola y estoy con ustedes. Es como, siento que el legado al final es el tiempo que la gente comparte con uno, lo que dure el cuartico y lo que quede y lo que digas, verga, hicieron tremendos chistes en ese momento y ya. Luego se harán chistes nuevos en los que estemos haciendo. Pero creo que es lo bonito que hagamos sentir la gente y que nos sintamos cool todos. Ok, voy a escribir ese después. Antes de esa respuesta, Daniel me armó un peo. Ustedes nunca Te terminarán. quedas con el amor de la gente. Y el amor, dos veces el amor. No, Dijiste el amor de la gente, Daniel, por favor. Mira, sé que están preparando un episodio especial para sus 5 años, su celebración de los 5 años. Un mínimo detalle que nos puedan dar. Que no sea algo que hayamos visto en Patreon. Hagan el favor. Un mínimo el, aquí es donde dice Chucho, va a ser el episodio soñado del Cuartico, que ya es un episodio que va más allá de solo ser un podcast, ya casi es un programa. La idea es que tenga varios sketches, va a tener 3 sketches. Todo va a tener una temática de fiesta, esto no lo hemos dicho, es una temática completamente de celebración, son 5 años, todo va a ser de fiesta y todos los sketches van inspirados en fiestas, sí, en tradiciones fiesteras, en el trencito, en el alma llanera cuando te ponen para irte, Y en que ya. beben fiestas. Así que es eso, Estás ¿verdad? diciendo de más. Es una super celebración que hicimos sketches relacionados a fiestas, relacionados además a fiestas venezolanas, a cosas que pasan en nuestras fiestas que entendemos muy bien nosotros. Entonces siento que es eso, que es el episodio ideal del Cuartico, es el episodio además, eso, que tiene todo y que es celebrando nuestros 5 años y queremos que se sienta en celebración absolutamente todo.